Bueno, una de las primeras conclusiones que vamos a lograr en esta charla es la necesidad de hacer prototipos. Es decir, prototipear, prototipear, prototipear es el inicio del documento que vamos a compartir. Hay ciertas cosas que uno puede simularlas, como por ejemplo el comportamiento de un filtro digital, uno lo puede simular. Ahora, el comportamiento de un impreso, muy difícilmente uno lo pueda simular. Para la parte digital de un proyecto, se llama circuitos mixtos o electrónica mixta, la que tiene parte analógica y parte digital. La parte digital se puede encarar en una forma bastante libre, y si tengo algún problema en el circuito, corto una pista, por ejemplo, y hago una soldadura con un cablecito de tal punto a tal punto. En general, ese mecanismo anda. Ahora, para la parte analógica, eso no funciona, porque la parte analógica es mucho más susceptible al ruido. Con lo cual, si tiro un cablecito y ese cablecito pasa cerca de un transformador, se me va a inducir 50 Hz o 400 kHz o lo que sea. Entonces, la idea que nos va a quedar, tiene que quedar, es hacer un prototipo antes de avanzar y de validar el proyecto. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Decimos que vamos a tener problemas de ruido de distintos tipos. Ruido significa no señal, es decir, algo que no tiene coherencia, que no tiene las características de una señal. Vamos a tener distintas fuentes de ruido. Ruido conducido, es decir, ruido que viene, por ejemplo, a través de la fuente de alimentación, o ruido que viene a través de los transductores que vienen del mundo exterior. Ruido por radiación, es decir, una fuente electromagnética induce sobre nuestro circuito, por ejemplo, un horno de microondas, por ejemplo, un motor eléctrico. Y aparte, otro tema que tampoco solemos tener en cuenta en el diseño es el ruido que nosotros generamos. Y vamos a tener ruido conducido, que viene de la fuente de alimentación, por ejemplo, ruido por radiación, y aparte vamos a estar generando ruido. Con lo cual, no solamente interviene lo que llamamos la susceptibilidad electromagnética, sino que significa lo que el mundo exterior nos afecta a nosotros, sino cuánto nosotros podemos llegar a afectar al mundo exterior. Si estoy diseñando una soldadora por arco, tengo que pensar todo el ruido que yo voy a estar generando para el mundo exterior. ¿Cómo es que se produce el acoplamiento del ruido? En forma resistiva, capacitiva o inductiva. Partamos de base que vamos a trabajar con circuitos impresos hechos o bien en fenólico, que vendría a ser un material bastante económico, pero con un montón de problemas porque absorbe humedad y es muy cambiante con la temperatura, lo que se llama FR1, o bien sobre epoxi, que se lo suele llamar FR4. El epoxi es muy probablemente el material sobre el cual se montan los componentes que ustedes vean en la vida cotidiana. Hay otras opciones, FR5, que es de mayores prestaciones, pero bastante más caro, y G10 y G11, que son, el impreso se hace sobre, por ejemplo, vidrio, para el caso en el cual se necesite que
la absorción de agua o los cambios que produzca la temperatura sean mínimos. ¿Cuántas capas de impreso vamos a necesitar? Depende del caso. Lo habitual es que sean 1 o 2 capas a nivel de prototipo, pero cuando uno requiere producción, es habitual que se arranque con 4 capas de circuito impreso, en las cuales las capas externas suelen ser las que nos permiten interconectar los componentes, porque es mucho más fácil hacer arreglos sobre las capas externas, y haya 2 capas internas en las cuales tengamos alimentación y plano de tierra. Con lo cual se simplifica y a su vez estamos formando lo que sería un capacitor entre las placas externas, ahora queda dividida en 3 capacitores que están en serie. Es decir, un capacitor entre la placa superior y, por ejemplo, la capa en la cual llevamos la alimentación, otro capacitor entre la capa de alimentación y la capa de tierra, y otro capacitor entre la capa de tierra y la capa inferior de conexión de componentes. Y ustedes saben que 3 capacitores en serie presentan una capacidad menor que la que sería un solo capacitor. Si ustedes recuerden que capacitores en serie, la capacidad equivalente es menor que la de un capacitor equivalente. Con lo cual, es recomendable pensar hoy en día en 4 capas si uno quiere tener un circuito que sea confiable. Y vamos a ir viendo ahora las opciones y las dificultades que se nos presentan. Ustedes, a nivel de prototipo, con la planchita podían llegar a hacer una capa sin problema y 2 capas si hacían las cosas muy bien. Nosotros lo que estamos pretendiendo es hacer un impreso con alguno de los proveedores, en este caso, como dijo Juan la clase pasada, de los productores nacionales, porque es aleatorio el comportamiento de los productores extranjeros del exterior, no por culpa de ellos, sino que la situación de nuestro país en la parte de compras en el exterior es bastante inestable e impredecible. Entonces, no es obligatorio, pero lo habitual es que cuando trabajamos en 4 capas, las capas externas sean las que conectan los componentes entre sí y las capas internas sean la de alimentación y la de plano de tierra. ¿Alguna pregunta? Bien. El circuito impreso es un circuito impreso real hecho con conductores reales. Habitualmente utilizamos cobre, que no es el que tiene mejor característica en cuanto a resistividad, pero hacerlo con plata sería mucho más costoso y los procesos químicos para producir el impreso serían mucho más complejos y caros. Entonces utilizamos cobre. El cobre tiene resistividad, con lo cual las trazas del circuito impreso son resistores pequeños, pero resistores al fin. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué puede pasar si no lo tengo en cuenta? Lo que puede llegar a suceder es que si circula una corriente muy grande, voy a llegar a calentar la traza del circuito impreso al punto que se llegue a despegar del epoxi. Y en el caso límite, se queme como si fuera un fusible. Entonces, recordemos, las trazas tienen resistividad. Hay que tener en cuenta que al ser cobre,
la resistividad varía también con la temperatura, es decir, que tengo que hacer el análisis de resistividad de acuerdo con la temperatura máxima a la cual tengo que trabajar el circuito. Otro punto importante son lo que se llaman las vías. Vías son lo que se llama también through hole, que son las conexiones entre las capas de los circuitos impresos. Esas vías tienen una resistividad importante y tienen una inductancia muy grande, con lo cual las vías tienen que minimizarse. Si yo largo a diseñar un circuito impreso haciendo autorruteado, me va a dar una solución que para lo que sabe el diseñador del automático es lo mejor que puede hacer, pero no tiene en cuenta lo que introduce cada uno de esas vías, de esas conexiones. Con lo cual, vamos a estar generando un circuito impreso óptimo de acuerdo al layout, pero no al comportamiento eléctrico. Entonces, eso hay que supervisarlo. Les voy a mostrar después un par de impresos diseñados por profesionales, en los cuales vamos a ver que en una de las capas externas, por ejemplo, en la capa superior tenemos todas líneas horizontales. En la capa inferior vemos que tiene todas líneas verticales. Y se minimiza, por experiencia, por habilidad de diseño, la cantidad de vías que haya entre uno y otro. Y buscamos de que estén mayoritariamente las horizontales en una capa y las verticales en otra, para minimizar la superposición de cobre en una capa con la otra, porque el cobre en una capa y el cobre en la otra, y en el medio tener un dieléctrico, es un capacitor. Entonces, al minimizar la superposición de una capa con la otra, al hacer las trazas horizontales en una y las verticales en otra, lo que logramos es que haya la menor cantidad de capacitores posibles. Y lo que tenemos que buscar también es minimizar la cantidad de vías que haya de comunicación entre capas. ¿Por qué? Porque tiene, fíjense que es una resistividad importante, y aparte en muchos casos se hace con plomo, no con cobre, la vinculación entre una capa y la otra, con lo cual la resistividad es mayor. Consideración entonces, las trazas tienen que ser preferiblemente en un sentido en una capa y en el sentido perpendicular en la otra, minimizar la cantidad de vías. La capacidad se da por, fíjense, la superposición de planos en una capa y en la otra nos producen capacitores. Capacitores que pueden llegar al orden, fíjense, un capacitor mínimo con un FR4, digamos con epoxi, con la constante dieléctrica del epoxi, nos puede llegar a una centésima de picofaradio. Si la superposición es mayor, podemos llegar a tener una décima de picofaradio. La inductancia también es para tener en cuenta. Si nosotros tenemos circulación de corriente por un conductor, por una traza, va a inducir un campo magnético, va a generar un campo magnético que va a inducir corriente en la traza que tenga al lado. Con lo cual hay que ser cauto. Entonces, si yo tengo la fuente de alimentación al lado, no tengo que hacer pasar el conductor que me trae la señal de una termocupla, que es del orden de los milivoltios. No nos olvidemos que los componentes tampoco son componentes perfectos, sino que son componentes reales, no son ideales. Es decir, que un inductor tiene resistencia, que un capacitor tiene una resistencia de pérdidas paralelo, y que tenemos que analizar, sobre todo cuando trabajamos en alta frecuencia, las características parásitas de cada uno de los componentes que usamos. Entonces, la inductancia parásita hay que tenerla en cuenta
en el diseño de los impresos también. Cuando se disminuye, cuando se aumenta el ancho de la traza, se disminuye la inductancia, pero no en igual proporción. Si incrementamos 10 veces el ancho de una traza, la inductancia disminuye a la mitad. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que pasamos de 0,25 milímetros a 2,5 milímetros, la inductancia en nanohenry por centímetro pasa de 9,7 a 5,6, es decir, menos de la mitad. Es decir, que hay que tenerlo en cuenta para el diseño. Otra de las razones de hacer los planos intermedios de tierra y de alimentación es porque reducimos la autoinductancia, porque no tenemos la posibilidad de inducir sobre el plano inferior porque estamos poniendo planos de tierra que bloquean al campo magnético. Esto nos lleva entonces a la idea de que nos conviene siempre utilizar planos intermedios de tierra y de alimentación porque minimizamos tanto la capacidad como también la inductancia. El circuito, en realidad, cuando tenemos un operacional, es bastante más complejo de lo que nos imaginamos, porque tenemos un montón de flujos de corriente. Lo que tenemos que evitar, pero eso es indudable que tenemos que evitarlo, son loops, lazos cerrados, espiras en corto. Cuando uno hace un diseño y pretende hacer un plano de tierra, pensemos que trabajamos en 2 capas, y hacemos un plano de tierra, y no hacemos un plano de tierra intermedio, perdón, y queremos hacer nosotros una zona de protección, y hacemos en ese sentido, por ejemplo, todo un borde que sea tierra, es una espira en corto. Imagínense que si hacemos todo el borde, toda la periferia, un solo plano de tierra, estamos haciendo una espira en corto. Y una espira en corto, cualquier mosca que ande sobrevolando por allí, que nos genere un mínimo campo electromagnético, se ve potenciado por esa espira en corto. Es decir, produce un campo magnético, una circulación de corriente importante por una espira en corto. Y esa espira en corto va a su vez generar influencia sobre el circuito interno que estamos pretendiendo controlar. Acá vemos entonces que existen flujos de corriente, porque cuando nosotros a través del operacional entregamos corriente a una carga, en realidad vamos a estar cerrando un lazo de corriente con la alimentación, y a su vez la alimentación también genera otros flujos de corriente que hay que tener en cuenta. Entonces, esto sería el resumen. Fíjense cuán complejo es un circuito cuando nosotros tenemos en consideración todas las etapas de nuestro esquema con componentes parásitos. Entonces, aquí nos aparecen la fuente de alimentación, nos aparece el capacitor. Este capacitor es un capacitor electrolítico. Hay que tener en cuenta el tipo de componentes que vamos a utilizar, porque los capacitores son de los componentes que menos tenemos en cuenta en cuanto a su capacidad y sus características. Entonces, en este circuito tiene que quedar en claro todos los parámetros parásitos que tenemos, y que por lo tanto en el diseño hay que ser muy cuidadoso. No es solamente tirar las trazas así porque sí, sino analizar las consecuencias de 2 señales que tengamos una al lado del otro. O sea, hay que pensar, a veces, cuando uno está trabajando en producción, cuando está pensando en un proyecto en el cual tenga que hacer una producción de componentes que son cuidadosos, que no es un hobbyista
en el cual puede llegar a tener alguna falla y uno se la banca porque es el diseño que hizo uno, sino que a veces es conveniente tercerizar el diseño del impreso si uno no siente que está capacitado para hacerlo. Entonces yo en lo personal debo hacer 15 años que no diseño un impreso porque todos los años me cambiaban la herramienta de diseño y haciendo 2 impresos por año no se justificaba que yo estuviera reflotando toda la historia de lo que hice, sino que encontré, mejor dicho, desde hace muchos años que conozco, un amigo que no sabe diferenciar una vaca de un transistor, pero tirando líneas es espectacular. Por ejemplo, un detalle para tener en cuenta en el diseño del impreso, que uno no tiene que hacer pasar una línea de vertical a horizontal en ángulo recto, sino que hay que hacerlo por una curva, porque de esa manera el comportamiento en alta frecuencia del circuito es mejor porque no se comporta como una guía de onda en la cual se le produce una disrupción en la impedancia característica. Esos son detalles, por supuesto, que si uno está haciendo un proyecto de audio no tienen demasiada importancia, pero cuando trabaja con señales del orden de los centenares de megahertz, como puede ser cuando trabaja con un procesador digital de señales, sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ciertas cosas que hay, o bien que estudiarlas bien, o leer documentación, como siempre decimos, leer notas de aplicación, documentarse apropiadamente, o si no, derivarlo en un tercero que haga el diseño. ¿Alguna pregunta de esto? Hago un comentario respecto a lo que mencionabas recién del buen criterio del diseño de PCBs. Yo, chicos, les hago un comentario profesional de un problema que tuve en lo personal. Año 2010 o 2009, yo ya estaba estudiando en la carrera. ¿Vieron los famosos carteles de estacionamiento de azul y blanco, que son muy, muy llamativos? Bueno, imagínense, en el año 2009 no era algo, digamos, tan común. Junto con una persona con la que estaba trabajando en ese momento, los diseñamos y los empezamos a armar. En cuanto a la electrónica, realmente no requieren de un diseño demasiado interesante, en el sentido de que es un microcontrolador básico con un ADC para medir tensión de entrada, con una entrada digital para, por medio de un LDR, que es una resistencia que varía su valor en función de si es de día o de noche, definía después la luminosidad de los LEDs, ¿bien? Que por PWM se modulaban. Bueno, al momento de diseñar el PCB, obviamente en mi ignorancia respecto a los criterios de diseño, con tal de evitar un puente, porque era un PCB en FR4, pero single layer, o sea, no era dual layer, y por el solo hecho de evitar colocar un puente, di toda una vuelta en U, para un circuito de ground, un circuito de masa, para unir masas entre dos puntos, que, digamos, en pruebas de laboratorio eso no generó ningún problema, pero a la hora de empezar a instalar esos carteles en la calle, en donde las condiciones eléctricas son muy volátiles, hay una cantidad de ruido eléctrico que no es manejable porque depende de la instalación eléctrica del cliente, bueno, muchos de los carteles empezaban a fallar y se apagaban, básicamente se reiniciaban permanentemente. Obviamente que eso llevó tiempo después de tiempo y costo de ir hacia todos los carteles, remediar la situación, abrir, chequear, probar y evidentemente detectar que la falla era un diseño del PCB, digamos que no se daba siempre, se daba en condiciones particulares, en instalaciones particulares. Por eso es muy importante, como bien dice Marcelo, a la hora de diseñar el PCB, rodearse de gente que realmente sabe, porque el problema que tienen los diseños erráticos de un PCB es que no fallan en el momento. En la prueba de laboratorio generalmente va a funcionar bien, pero cuando ese producto luego salga a la calle en condiciones muy dispersas que puede haber entre los distintos clientes que lo vayan a utilizar, es cuando falla, y las leyes de Murphy, va a fallar el que esté más lejos. Créanme que van a tener que irse a Tierra del Fuego y no van a tenerse que ir al barrio de al lado. O sea, generalmente las condiciones de falla son justamente los equipos que están en una peor condición geográfica. Bueno, Eso sí. hay un librito muy simpático sobre leyes de Murphy, que hay uno que dice, un corolario que dice, Murphy era optimista. Es cierto, ¿eh?
las cosas que uno cree que nunca van a fallar, seguro van a fallar en las peores condiciones. Vamos a ver, para redondear esta charla, cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, esto no hay que hacerlo, es decir, que para conectar a tierra pasemos toda la corriente de tierra por un punto, no nos conviene. ¿Por qué? Porque como los conductores son reales, aquí va a haber caída de tensión producida por la corriente que drene el componente 3. Por lo tanto, la tierra del punto 2 va a estar fluctuando. Y también va a producir entonces probablemente un mal comportamiento del componente 2. Entonces lo que conviene hacer es esta distribución bastante más equilibrada de la circulación hacia tierra. ¿Qué más? Nos conviene hacer un plano de tierra. Dijimos que lo ideal es tener una capa intermedia que corresponda a tierra. Hoy en día no es imposible de hacer en nuestro país, en algún momento era muy complicado, hoy ya no lo es. Otra cosa muy importante, en componentes como un microcontrolador que tiene parte digital y parte analógica, por ejemplo un conversor analógico a digital y toda la parte de puertos de entrada-salida, normalmente el fabricante del componente separa la parte digital de la parte analógica, como vemos en el dibujo este, en dos partes bien separadas. Entonces, toda la parte digital de un lado, toda la parte analógica del otro. Eso es algo recomendable y hay que buscarlo. Si tengo que elegir componente, que me presente esta opción. Y acá lo vemos, por ejemplo, cómo me quedaría el impreso. Separando claramente la tierra analógica de la tierra digital. ¿Por qué? La tierra digital, como nosotros vimos hace un montón de clases, se ve imbuida por los pulsos de corriente que se producen en las transiciones de 0 a 1 y de 1 a 0. Si esas variaciones que me van a aparecer indefectiblemente sobre la fuente, si eso se envía como alimentación a la parte analógica, me va a generar ruido en la parte analógica producido por la parte digital. Entonces, nos conviene separar por completo la tierra analógica, toda la parte analógica de un lado, toda la parte digital del otro. Como vemos acá, separados. ¿Y dónde los unimos? Porque tierra tiene que haber una sola. Una opción es unirla en la fuente de alimentación, colocando una muy buena, un muy buen comportamiento a través de electrolíticos, bloqueando el ruido de baja frecuencia con electrolíticos y con cerámicos para alta frecuencia. Es decir, uno va a ver en una buena fuente de alimentación que tiene, por ejemplo, un capacitor electrolítico de tantalio de 10.000 microfaradios, y al lado le pone en paralelo un capacitor cerámico de, por ejemplo, 0.1. ¿Por qué? Por el comportamiento en frecuencia. Los electrolíticos tienen una muy alta capacidad, pero un comportamiento en alta frecuencia muy malo. Por lo tanto, se le coloca en paralelo un capacitor cerámico que tiene muy buen comportamiento en alta frecuencia, pero muy baja capacidad en paralelo. La otra opción es unir los planos de tierra analógica, de aquí de la izquierda, con el de tierra digital de la derecha, colocándole un inductor de los que vienen hoy en día integrados, de un valor muy grande, por ejemplo, un Henry, pero que son sumamente pequeños, del orden de los 3 milímetros por 1 milímetro, con esas enormes inductancias. Y ese inductor va a impedir de que haya circulación de corriente de tipo de picos. Entonces, hay que mantener siempre los trazos de impreso lo más cortos posibles, buscando minimizar la inductancia, buscando minimizar la caída sobre el conductor, la caída óhmica sobre el conductor. Trazos cortos, minimizamos el área de impreso, sale mucho más barato. Hay una ley que se llama la ley de Moore,
que dice que el precio de los componentes electrónicos disminuye a la mitad cada 18 meses, o también que se duplica, por el mismo dinero se duplica la cantidad de componentes electrónicos por unidad de superficie cada 18 meses. Es lo mismo, se llama ley de Moore. Esa ley de Moore ha permitido que el precio de los componentes electrónicos semiconductores vaya disminuyendo con el paso del tiempo, cosa que no sucede con el impreso. Los circuitos impresos no han seguido esa ley y por lo tanto nos conviene que sea lo más chico posible para minimizar el costo. No se olviden ustedes que en definitiva el circuito impreso está hecho sobre o bien epoxi o bien sobre fenólico, lo cual son derivados del petróleo, con lo cual siguen los precios del petróleo y no los precios del silicio. Buscar simetría, buscar evitar colocar la alimentación o fuentes de calor próximas a la parte analógica, la fuente de alimentación por la inducción electromagnética de los transformadores, la parte, los generadores de calor también, los componentes analógicos son susceptibles a la temperatura, por lo tanto conviene que no estén cerca de un disipador de un transistor, por ejemplo. Rutear los señales digitales lejos de las señales analógicas. Bueno, estos son los comportamientos generales que tiene que tener nuestro diseño de circuito impreso. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?